Acabamos de escuchar en la primera lectura, en el libro de Hechos Apóstoles, lo que ocurrió el día de Pentecostés. Y en la experiencia de ese día, de los primeros discípulos, junto con María, recibiendo la promesa del Padre, una vez que Jesús ya se había ido al cielo, que envían el Padre y el Hijo, envían el Espíritu Santo sobre los primeros discípulos, no es algo simplemente histórico, no es algo del pasado, es algo que puede ser una realidad del presente para ti, para cada uno de nosotros. Pentecostés es algo para ti, para mí, para nosotros. Y lo que nos narra el libro de Hechos Apóstoles sobre la experiencia de Pentecostés, ese día del Espíritu Santo, supuso tres cosas. En primer lugar, lo primero que implicó fue poder por parte de Dios. El poder por parte de Dios. Dice el texto que se oyó un ruido. Se produjo desde el cielo un estruendo, como un viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban. Parece como si se hubiera desencadenado una especie de tormenta tropical, algo muy potente, de estar totalmente tranquilos y en calma, de repente algo muy fuerte. Es la fuerza invisible del poder de Dios. Era, sin lugar a dudas, un signo exterior, visible, de una realidad interior y espiritual, mucho más profunda. La palabra que se usa en la Biblia al hablar del Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, es ruaj, que significa eso, el Espíritu de Dios, que significa literalmente aliento, viento, aliento y viento. Por eso escucharon ese viento, ese ruaj fuerte, el aliento de Dios, el Espíritu de Dios que invade a los primeros discípulos. Principalmente la experiencia del Espíritu Santo es una experiencia del amor de Dios. Quien no ha experimentado el amor de Dios no ha experimentado el Espíritu Santo. Y quien ha experimentado la presencia del Espíritu Santo en su vida ha experimentado el amor de Dios. Es la manera en la que uno vive ese amor de Dios y uno pueda decir, como decía el apóstol San Pablo, el Hijo de Dios me amó y dio su vida por mí. Esa es la experiencia del Espíritu Santo. Hasta que uno no dice una frase similar a la de Pablo, no ha experimentado todavía esa presencia de Dios en su vida. También dice un autor que sentirse amado por Dios es el punto de partida de todo gran despertar religioso, de toda revitalización, renovación personal. Experimentar el Espíritu Santo, ese ruaj, ese poder, ese viento, es el tipo de conocimiento que baja desde la cabeza hasta el corazón, que invade todo nuestro ser. ¿Qué más? Pues en segundo lugar, el día de Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo implicó fuego por parte de Dios, fuego. Ellos vieron fuego y otra vez era algo visual, pero que iba más allá de lo que significaba, era un signo que iba mucho más al fondo. Vieron aparecer esas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Digo que es un signo exterior y visible de una realidad interior y espiritual. Los signos nos llevan a realidades más profundas, ¿no? Y el Espíritu Santo, el ser espíritu, pues se manifiesta por medio de signos. Jesús nos lo imaginamos muy bien, de niño, de joven, de adulto, en la cruz, predicando, en la barca, donde sea, ¿no? Nos lo imaginamos. Pero el Espíritu Santo, el ser espíritu, nos cuesta más imaginárnoslo, porque Él se manifiesta en forma de signos. Y lo que no hay que quedarse es en el signo, sino hay que ir a lo que significa el signo, ¿no? ¿Qué significa el fuego? Pues significa el amor de Dios, el poder de Dios, la pureza de Dios, la pasión de Dios. Donde quiera que se dé una experiencia del Espíritu Santo, Él trae esa pasión, ese fuego nuevo a tu vida. Y en tercer lugar, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo implicó lenguas por parte de Dios. Dice que se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Eran lenguas que no habían aprendido. Hemos escuchado en la primera lectura una lista de personajes de distintos lugares de aquella época. Esa lista lo que viene a representar es todos los lugares conocidos en el mundo en aquel momento. Lo que está ocurriendo en Pentecostés es que gente de todos los lugares, de todas las naciones, entienden a estas personas, hombres sencillos, muchos de ellos sin estudios, incultos, pero cada uno le entiende en su idioma.
¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues está ocurriendo lo contrario que ocurrió en la Torre de Babel. La Torre de Babel supuso división, Pentecostés supone unidad. Aquello fue esa reversión del caos y la desunión de Babel. Por eso la experiencia de Pentecostés, la experiencia del amor de Dios por medio del Espíritu Santo, trae unidad allá donde estemos, en nuestras familias, en nuestra propia vida en primer lugar. El Señor unifica nuestro interior, nos unifica interiormente, nuestras familias, nuestras vidas, nuestras comunidades cristianas, lugares de trabajo, amistades, etc. El Espíritu Santo siempre trae unidad, que no uniformidad. Estos son los sonidos del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Viento, que significa poder, fuego, amor, las lenguas que traen la unidad. Así, cuando uno revive la experiencia de Pentecostés, uno obtiene la fuerza de Dios para la vida, para el día a día, para cada día. Puede parecer que esto a lo mejor no es importante, pero todos lo sabemos, que nuestro día a día al final pues, es largo. Según van pasando los años, yo me he podido dar cuenta que el problema número uno de la gente no es tanto la preocupación, el miedo, la culpa, la amargura. Quizás el problema número uno de la mayoría de las personas es el cansancio, estar cansados. La gente me dice, estoy cansado de esta situación, estoy harto de este problema, estoy hasta las narices de esta enfermedad. Estar cansados de una cosa o de otra. Y cuando estamos cansados, en el fondo es porque nos falta energía. Y estamos intentando vivir la vida con nuestras propias fuerzas. Por eso hoy es un día para decir, conéctate al poder de Dios. Que Él te dé su poder, que Él te dé su fuerza. Con nuestras propias fuerzas no podemos cumplir la misión que Dios nos ha encargado en la vida. Una tostadora desenchufada no sirve para nada. Una aspiradora, si no está enchufada a la pared, a la corriente eléctrica, no sirve para nada. Pues lo mismo, nosotros si no estamos conectados a Dios, servimos para muy poquito o podemos hacer muy poquito. Necesitamos el poder de Dios mucho más de lo que quizás a lo mejor creemos. Con la ayuda de Dios tenemos poder para gestionar la soledad, cuando uno está solo o se siente solo. Cuando estamos enchufados con Dios, tenemos la capacidad de gestionar el estrés, cuando uno está bajo presión. Cuando estamos conectados con Dios, tenemos la capacidad de gestionar la culpa, el miedo, el aburrimiento, la amargura, el rechazo. El poder de Dios nos ayuda a gestionar cuando hay un problema familiar, económico. Nos ayuda, en definitiva, en todos los momentos de nuestro día a día. ¿Y de dónde viene ese poder? Pues ya lo sabemos. Proviene de Dios que está en ti, del Espíritu Santo que está en ti. Recibimos ese poder cuando fuimos bautizados, pero a veces como que se va apagando. Por eso renovar el día de Pentecostés es algo importante, invocarle. ¿Por qué? Porque así es como se renueva, es estar enchufado, es estar conectado a la gracia de Dios, al poder de Dios. Y está disponible para cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Podemos estar conectados a Dios y acudir siempre a esa gracia y esa fuerza de Dios. ¿Qué significa para ti conectarse al poder de Dios? ¿Cómo te da fuerza y te anima? ¿Cómo crees que Dios quiere que pases tu tiempo para que puedas conectarte más con Él y no cansarte? ¿Cómo deben cambiar tus prioridades? ¿Qué necesitas que el poder de Dios logre hoy en tu vida? ¿Qué quieres que haga primero?